Hola, me disculpo por la demora en esta segunda parte, sobre todo porque el primer video parecía concluyente y no lo es. Seguimos con los tijerales. Mira el video anterior para que te pongas en contexto. En el tijeral W habíamos llegado a estas secciones para los elementos. Recordemos que DC significa demanda-capacidad, es decir, la carga que actúa sobre el elemento entre la carga que puede resistir. La brida inferior está volgada. Si quieren podrían reducir la sección a 3 por 4 pulgadas y verán que sigue siendo menor a 1. Recuerden que esta altura de 4 pulgadas o 9 centímetros era muy baja para el tímpano de concreto. Una solución podría ser esta, que el tímpano tenga 10 centímetros más de alto en este extremo, como se muestra aquí. Ahora seguiremos el mismo procedimiento de diseño para el tijeral Howe. Estos serán los diagramas de fuerzas axiales y momentos flectores. Y hacemos lo mismo que en el video anterior. Para flexo-compresión, pausa el video si quieres ver los detalles. Flexo-tracción y compresión. Y las secciones del tijeral Howe quedan así. Si las comparamos con las secciones del tijeral W y hacemos un metrado, vemos que incluso en el mejor de los casos, el tijeral Howe es más económico para estas luces. Recordemos que un pie tablar es un pie por una pulgada. Fíjense también que el tijeral Howe está llegando a su límite en la brida superior. Entonces, por ahí habrá algunos casos en los que el tijeral W resulte más económico, pero para este caso en particular ese no será el factor determinante. Nos faltaba verificar las deflexiones en el tijeral, primero el W. Ya saben que evaluamos la deflexión para carga muerta más carga viva, y si tenemos cielo raso tiene como límite la luz entre 300. Para carga viva solamente limitada a la luz entre 350 o 13 milímetros. También que las cargas muertas se incrementan en un 80%, o sea, estas equivalencias. Y la luz libre es de 550 centímetros. Vemos en el SAP 2000 cuáles son las deflexiones. Obviamente el patrón de carga viva crítico sería el segundo, que solo se aplica entre los apoyos. La deflexión por carga muerta más carga viva es 1,47 centímetros, menor a la luz entre 300. Y para carga viva sola es de 0,22 centímetros, también menor a los límites. También se debe verificar la deflexión en los volados. Y voy a aplicar un nuevo patrón de carga viva, porque la deflexión en los volados será mayor si solo aplico carga en los extremos. Acuérdense un poco de líneas de influencia. Recordamos las luces y verifico primero por carga viva solamente. En el lado derecho, que es el más largo, 2 metros 30, bastante largo, se deflecta solo 0,087 centímetros, muy por debajo de los límites. Y por carga muerta más carga viva tenemos 0,24 centímetros, que también es menor a la luz entre 300. Ahora veamos el volado izquierdo. Por carga muerta más carga viva se deflecta 0,96 centímetros y la luz entre 300 es de 0,50 centímetros. Entonces, no cumple. Veamos el tijeral Howe. Este cumple con las deflexiones en el centro del tijeral, en el volado derecho y también en el volado izquierdo. ¿Y por qué el tijeral W tiene una deformación tan grande en los volados? La razón está en la naturaleza de las armaduras. Por algo siempre se forman con triángulos, y aquí nosotros tenemos cuadriláteros. Recordamos qué pasa cuando aplico una carga. Esta diagonal se tracciona y evita el desplazamiento. Si no existiera la diagonal, la estructura sería inestable. En nuestro tijeral, esos cuadriláteros harían que la estructura fuera inestable, de no ser porque tenemos estos nudos rectangulares que son continuos y mantienen estable la estructura. Ahora, ¿por qué el lado derecho se deforma menos a pesar de que tiene una luz mayor? Y es por la cercanía de sus nudos, que se minimiza el efecto del cuadrilátero. Esto descarta por completo los tijerales W, pues va a depender de cada caso. Es parte de la dificultad añadida que tienen estos tijerales que no se apoyan en sus extremos. Por cierto, si agregaras una diagonal aquí, también resolverías el problema. Entonces, para este techo, el ganador es el tijeral Howe. Recuerden que el largo comercial de la madera es de 12 pies o 3 metros 60. Esta pieza supera ese largo. Yo haría dos modelos, uno con este nudo continuo y el otro articulándolo. Usaría el diseño más crítico y agregaría una nota en los planos que diga: de no encontrarse un elemento de este largo, se permite hacer un empalme en este nudo. Otra forma de hacer tijerales con volados es esta que se muestra. Ahí tienen las secciones, las relaciones demanda-capacidad y la cantidad de madera. Existen algunas desventajas. Si tienen piezas muy largas para volados grandes, el tijeral debe ser simétrico, al menos en pendientes,
y hay una dificultad para colocarse con tímpanos y quizá dificultad para colocar cielos rasos. Influencia del sismo. Cuando instalamos un tijeral de madera sobre columnas o vigas de concreto, usamos unas planchas o ángulos de acero que tienen agujeros. Los agujeros estándar generan un apoyo fijo y los agujeros alargados un apoyo móvil. Cuando actúa el sismo, fíjense cómo el nudo del tijeral se mueve independiente del nudo de la columna. Entonces la estructura de madera y la estructura de concreto interactúan muy poco. En SAP 2000 eso se hace con elementos link o constraint. A pesar de eso, el sismo genera fuerzas inerciales por toda la carga viva y muerta del techo. Esta fuerza será transmitida a esta zona de la brida inferior por estar junto al apoyo fijo. Esta zona se va a traccionar y comprimir de la misma forma que con el viento, como se ve en el diagrama. Entonces, se recomienda que primero hagan el análisis por gravedad, vean el lado del apoyo más exigido a compresión o flexocompresión y a la hora de detallar los planos colocamos el apoyo móvil en el nudo menos exigido. El efecto del sismo se puede verificar en un modelo de 3 dimensiones en un software como SAP 2000. En un modelo completo es más fácil asignar las cargas, verificar desplazamientos por sismos, fuerzas cortantes, etc. Pero por lo general no tienen mucha influencia, a menos que tengas una estructura irregular o estés en una zona altamente sísmica con luces grandes. En ese caso sí conviene hacer la verificación. Haremos otro video sobre cómo modelar esos techos de madera o acero. Será un especial por los 500 suscriptores o algo así, si llegamos. Ahora sí, las conexiones, al fin. Hay demasiados tipos de conexiones en madera. Solo voy a mostrar estos tres que aparecen en el manual. Tenemos las conexiones clavadas o empernadas, que pueden ser con cartelas de madera o metálicas. Y una mención especial a estas conexiones sin cartelas porque hay una doble brida. Yo no la uso porque el elemento central es muy esbelto fuera del plano del tijeral, pero puedes estudiarlas en el manual. Para este ejemplo voy a probar con todos los tipos de conexiones hasta encontrar una adecuada. Conexiones continuas y articuladas. Empezamos explicando esto. En el modelamiento ustedes habrán visto que asignó articulaciones en algunos tramos y en otros no. ¿Por qué? La respuesta es simple. Las conexiones en madera difícilmente llegan a transmitir momentos considerables, por lo que preferiblemente siempre deberían modelarse como articuladas, a menos que exista la propia continuidad del elemento. Es decir, si yo hago un empalme en un nudo, debo articular ambos lados. Si el elemento pasa de largo, entonces mantengo los momentos. En otras palabras, siempre que tengas un extremo en un nudo, tú desprecia los momentos nomás, así como te despreció tu ex. Conexiones clavadas. Vamos a seguir estos pasos, se darán cuenta que es muy iterativo. Primero, verificamos la resistencia del conjunto de clavos, y es resistencia unitaria, o sea de un clavo, por el número de clavos, obvio, y por dos factores de modificación, por la configuración y por la longitud de penetración. Estos factores aparecen de pruebas de laboratorio, ya saben ustedes cómo se estudia la ingeniería. Para la resistencia unitaria, vamos a las tablas del manual que indican un valor de carga admisible según el largo y el diámetro del clavo y también del grupo de la madera. La tabla es más grande, este es solo un pedazo, y también indica que para madera seca estos valores se incrementan en un 25%. Hay varias configuraciones para clavar la madera, y según esta tendremos un factor de modificación. Para nuestros tijerales podríamos usar el cortante simple con un factor de 1 y el cortante doble con un factor de 1.8, ambos con clavos perpendiculares al grano. Y para el otro factor de modificación se deben cumplir estas longitudes de penetración. Si fueran menores, la resistencia disminuye proporcionalmente. Por ejemplo, si el espesor de este elemento fuera de 5 veces el diámetro en vez de 6, entonces el factor de modificación sería de 5 sextos. Si aquí la penetración fuera de 9 veces el diámetro, el factor sería de 9 onceavos. Y si en este elemento fuera de 7.3 veces el diámetro, el factor sería de 0,73. La reducción máxima que se puede hacer es de un 50%. Más allá de eso se tiene que incrementar el ancho del elemento o el largo del clavo. Si se clava alternando por ambos lados, se puede promediar las longitudes. Vamos a empezar a diseñar este nudo que tiene las siguientes fuerzas. Vamos a unir las 4 piezas con cartelas de madera y se tiene que entender que la conexión es la unión de cada pieza con las cartelas, o sea, unimos esta pieza y la cartela con un número de clavos, esta otra pieza y las cartelas con otro número de clavos y así para cada pieza. Las cartelas, por economía, deben ser delgadas. Tenemos las de 15, 20 y hasta 25 milímetros. En nuestro caso, para cortante simple no hay ninguna limitante. Para cortante doble, es decir, con una cartela a cada lado, el largo del clavo debe ser mayor al largo del tijeral más el largo de una cartela, o sea 80-85 milímetros. Si vemos los clavos, podemos escoger uno de 89 milímetros, pero nos va a sobrar muy poco para la segunda cartela,
entonces nos queda usar el de 102 milímetros. En el caso de cortante simple, usaremos madera seca y primero probamos con los clavos más pequeños que tienen 51 milímetros de largo y 2.4 de diámetro. Buscamos en la tabla y para el grupo C tiene una carga admisible de 20 kilogramos. Le incrementamos un 25% y tendríamos una resistencia unitaria de 25 kilogramos. Por ser cortante simple, el primer factor sería 1, y veamos las longitudes en este esquema. Para la cartela de 15 milímetros, la longitud es de 6,25 veces el diámetro, mayor a 6, y para el tijeral quedarían 36 milímetros, que son 15 veces el diámetro, mayor a 11. Entonces el segundo factor de modificación sería 1. Con esto calculamos el número de clavos para la pieza con mayor carga, que sería mayor a 20, y tomamos 21. Voy a repetir el proceso, pero para otro clavo, esta vez el de 63 milímetros de largo y 3.7 de diámetro. Buscamos en la tabla que indica 35 kilogramos, entonces la resistencia unitaria sería de 43,8 kilogramos. El primer factor sería 1, y para el segundo vemos el esquema. Esta vez incrementé la cartela a 20 milímetros. Revisamos las longitudes. Para el tijeral hay una relación de 11,6 mayor a 11 y para la cartela 5,4 menor a 6. Entonces el factor de modificación sería 5,4 entre 6 igual a 0,9. Calculamos el número de clavos y esta vez obtenemos 13 clavos. Ahora, para cortante doble, usamos los clavos de 102 milímetros de largo y 4.1 de diámetro y consideramos que están clavados de ambos lados. De la tabla tenemos 39 kilogramos. Para madera seca serían 48.8 kilogramos. El primer factor de modificación ahora sería 1.8 por ser cortante doble. Para el segundo factor vemos el esquema. Para el tijeral la relación longitud de penetración diámetro es de 15.9 mayor a 10. Ahora es 10. Para las cartelas, como están clavadas de ambos lados, promediamos 20 y 17 que serían 18.5. Entre el diámetro 4.1 resulta 4.5. Menor que 5, entonces el factor de modificación sería 4.5 entre 5 igual a 0.9. Calculamos el número de clavos y redondeando obtenemos 7. Después de calcular el número de clavos, pasamos a distribuirlos y el manual nos da unas tablas que indican espaciamientos. Hay dos casos. El primero es para cortante simple o cortante doble clavado de un solo lado y la otra es para cortante doble clavado de ambos lados y para cortante simple con pretaladrado. ¿Qué es el pretaladrado? Cuando se usan maderas del grupo A, que son duras, se tiene que taladrar los agujeros con un diámetro de 0.8 veces el diámetro del clavo. Fin. En estas figuras se resumen los espaciamientos que debemos conocer para nuestra unión clavada. Veamos el sentido perpendicular a la carga. La distancia al extremo debe ser de 5 veces el diámetro y la distancia entre clavos de 8 o 6 veces el diámetro según sea el caso. La diagonal que estamos evaluando tiene 40 milímetros de ancho. Probemos colocando dos columnas de clavos. Los espaciamientos serían 5, 8 y 5. Para que se cumplan estos espaciamientos, el diámetro del clavo debería ser menor a 2,2 milímetros. No existe un clavo de ese diámetro en las tablas. Para el caso de cortante doble, el diámetro debería ser menor a 2,5 milímetros. Podría ser 2.4, pero solo el clavo de 51 milímetros tiene este diámetro y es muy corto para nuestra conexión. Y solo nos queda usar una columna de clavos. En el sentido paralelo a la carga se tienen estos espaciamientos. Para el primer caso, a cortante simple y con clavos de 2.4 milímetros, salían 21 clavos. Los espaciamientos a lo largo del elemento serían de 20 y 16 veces el diámetro. Redondeamos a 50 milímetros en los extremos y 40 milímetros entre clavos, y la conexión se vería así. Faltan colocar los clavos en los otros elementos, pero desde aquí ya vemos que es ridículamente grande, y de hecho es una de las desventajas de un tijeral con secciones pequeñas. En el segundo caso, con un clavo más grueso, salen menos clavos, 13, pero el espaciado es mayor, y el largo total es demasiado. Imaginemos que podíamos usar dos columnas de clavo. La longitud clavada se hubiera reducido a la mitad, que sigue siendo demasiado larga. Y en el caso de cortante doble, con 7 clavos, la conexión se extiende por 40 centímetros, que sigue siendo demasiado largo. Como ven, un ancho pequeño es desventajoso para usar clavos. Ahora mostraré lo que pasa con un elemento de la brida superior. Los cálculos serían los mismos, solo cambia la determinación del número de clavos, que en este caso salen 5 clavos. Como el ancho de este elemento es de 90 milímetros, vemos los espaciamientos a cortante doble y nos damos cuenta que ahora podemos usar 3 columnas de clavos.
lo que hace mucho más sencillo colocarlos. Como vemos, la conexión sería bastante más adecuada. Concluimos que para las secciones del tijeral Howie no se pueden usar conexiones clavadas. Aquí vemos un ejemplo de un nudo para el tijeral W. Como los anchos son mayores, es muy fácil colocar los clavos, y sí se podría hacer una conexión clavada. Y por último, comprobamos la resistencia de las cartelas. Las cartelas trabajan a corte. Buscamos un plano crítico. Para este grupo el esfuerzo admisible es de 8 kg por centímetro cuadrado. El área de corte sería de 140 centímetros cuadrados. El corte resistente sería de 1120 kg y el actuante de 645. Entonces la cartela cumple. Ahora pasamos a las conexiones empernadas. El procedimiento es prácticamente el mismo. La resistencia del conjunto es igual a la resistencia de un perno por el número de pernos y por un factor de modificación debido al número de pernos por línea. La resistencia unitaria también se obtiene de una tabla. Aquí vemos un pedazo y depende del largo y del diámetro del perno y del grupo de la madera. Y esta tabla es para cortante doble. Para cortante simple usamos la mitad. Notemos que hay dos valores, P para cargas paralelas al grano y Q para cargas perpendiculares. La longitud L para doble cortante es el menor valor entre el espesor del elemento central y el doble del espesor del elemento de los extremos, o sea, las cartelas. También debemos tener en cuenta que si la carga es oblicua, usamos esta relación para determinar la carga admisible, que es una especie de promedio entre P y Q. Ahora, el factor de modificación por el número de pernos por línea. En esta tabla vemos que si se usan más de 2 pernos por línea, se reduce el valor de la carga admisible. Volvemos al ejemplo. Probemos primero para cortante simple con pernos de 3 octavos. Vemos en el esquema que el valor de L sería el menor entre 65 y 2 por 25, o sea, 50 milímetros. De la tabla, vemos que los valores de P y Q son 268 y 98 respectivamente. Y los reducimos a la mitad por ser cortante simple. Ahora vemos la disposición de la conexión y asumiendo que el grano de la cartela es paralelo al grano de las bridas, formará un ángulo de 41 grados con la diagonal. Calculamos el valor de N, que es de 76,7 kilogramos. Como no conocemos la disposición de los pernos, vamos a asumir un factor de modificación de 1, o sea, una sola línea. Con eso calculamos el número de pernos y obtenemos 7. Entonces el factor de modificación sería el mayor valor de 0,68. Con esto recalculamos y ahora obtenemos 10 pernos. Para cortante a doble, el valor de L no varía y los valores de P y Q ya no se reducen a la mitad. Calculamos nuevamente la carga admisible oblicua N, que ahora es de 153,4 kilogramos. Nuevamente asumimos un factor de modificación de 1 y ahora el número de pernos es de 4. Para 4 pernos el factor de modificación es de 0,84. Recalculamos y obtenemos nuevamente 4, mucho menor que para cortante simple. Y ahora veamos qué sucede cuando usamos cartelas pero de acero. Los mismos pernos de 3 octavos. Vemos el esquema y ahora el largo L es directamente el valor del elemento central, o sea, 65 milímetros. De la tabla, el valor de P es de 297 kilogramos, pero para pletinas metálicas se incrementa en un 25%, entonces P sería 371 kilogramos. Y Q ya no se usa porque ahora todas las cargas serían paralelas al grano. Y calculamos el número de pernos asumiendo una sola línea de pernos. Y obtenemos 2. Bravo, por fin un número pequeño. El factor real es de 1, así que nos quedamos con 2 pernos. También hay una tabla con los espaciamientos adecuados para uniones empernadas. Y en dibujito se ve así. Para nuestro caso usamos el gráfico de la izquierda para los elementos del tijeral y el de la derecha para las diagonales conectándose con las cartelas de madera. Para nuestra diagonal de 40 milímetros, si tuviéramos una línea de pernos, para cumplir el espaciamiento podríamos usar como máximo un perno de 3 octavos y para 2 líneas de pernos como máximo un perno de 1/4, el más pequeño. En el primer caso, a cortante simple y con pernos de 3 octavos, se lían 10 pernos. Los espaciamientos a lo largo del elemento serían 4 y 5 veces el diámetro. Redondeamos a 50 milímetros en los extremos y 40 milímetros entre pernos, y la conexión se vería así. Nuevamente vemos que es una conexión irrealizable y la descartamos. A cortante doble salían 4 pernos. La conexión se vería de esta forma. Sigue siendo demasiado larga. Y el último caso, para cortante doble con cartelas de acero, ya con todos los pernos colocados, quedaría de esta forma.
Noten que solo le doy 20 milímetros al extremo de la pletina metálica porque ya no mandan los espaciamientos en madera. Y en este extremo me pasé hasta los 100 milímetros para intersectar con esta parte de la conexión. A la brida superior e inferior les coloco dos pernos, incluso cuando fuera necesario solo uno. Concluimos que esta sería la conexión más adecuada para estos tijerales con elementos pequeños. Ahora les mostraré cómo quedarían los otros nudos del tijeral, para que tengan una idea. Y como ven, cada caso tiene sus particularidades. Y también verificamos la resistencia de las cartelas por el estado límite de bloque de cortante. Se debe cumplir esa ecuación. La resistencia nominal es igual a esa ecuación. Para el acero A36 tenemos esos valores. Usaremos un espesor de 1/8 a 3 milímetros pequeño. Estas son las áreas en tracción y en corte, y el diámetro nominal se incrementa a un 16avo. Hacemos los cálculos y tenemos una resistencia disponible de 6,83 toneladas, mucho mayor al cortante de 0,328. Nos falta ver la conexión a la estructura de concreto. También hay varias formas de hacerla. Aquí les muestro una con pernos post instalados y ángulos de cero, en este caso de 3 pulgadas por 3/16. La carga en estos apoyos es muy pequeña, así que son prácticamente de fijación. Lo que les decía antes del apoyo fijo y móvil, en el SAP pueden observar el máximo desplazamiento y con esto hacer sus agujeros alargados. Un aspecto adicional. Les recomiendo leer la parte de arriestramientos en el manual de diseño y que lo tengan en cuenta. Verán que el manual tiene una predilección por las secciones delgadas justamente para hacer conexiones clavadas y luego usa arriostres para reducir longitudes de pandeo. En el video anterior yo coloqué la carga de cielo raso en la brida inferior justo porque pensaba suspenderlo de estos arriostres, pero en la mayoría de los casos se suspenden de las correas, así que habría que colocar esa carga también a las correas. Por la demora les dejaré una hoja de cálculo en la descripción. Es una primera versión que ahora explicaré cómo usar. Me gustaría comentar mucho más cada punto, pero el video sería interminable. Espero que les sirvan ambos videos. Solo vamos a llenar los datos con letra azul. He considerado elementos en flexión, con inclinación, elementos en tracción. Tienen que llenar los datos de ambos planos, en el tijeral y fuera del plano. Las medidas son H para el plano del tijeral y B para el plano perpendicular. La explicación de eso está en el video anterior. El resto es llenar datos. Hay unas notas en la parte derecha que tienen que leer. Si tienen dudas, consúltenme, escríbanme. Suscríbanse al canal, ahora sí subiré videos seguidos. Y síganme en Facebook para conversar sobre estructuras.